Hola, ¿cómo están? Bienvenido en nuestra clase de curso criollo haitiano. Hoy es la clase número 30. ¡Wow! Son muchísimas clases. Y estamos en la semana 5. Y hoy vamos a ver concordancia de los tiempos. Presten mucha atención porque es una clase muy importante. Si estás listo o estás lista, vamos a empezar ahora mismo. Muy bien, genial. Bueno, concordancia de los tiempos tiene que ver con la manera que una nación piensa. ¿Sí? Es la ideología. Es por eso es bueno saber cómo se usan los tiempos verbales para poder decir las cosas o expresarnos de una forma de que esa nación pueda entendernos. Por suerte, en criol va a ser algo muy fácil, ¿sí? Ponele primero que para la nación haitiana, presente es presente, pasado es pasado, futuro es futuro. Es así de simple. Condicional no es para condiciones, como vamos a ver eso. Es más para probabilidad. Entonces, diría yo que la nación haitiana piensa negro y blanco las cosas. Entonces vamos en nuestro manual y vamos a analizar algunos tiempos, ¿sí? Vamos a hacerlo despacio para que puedas entender cómo se usa cada tiempo verbales, ¿sí? Si tiene el manual, será en la página 34, ¿sí? Semana 5. Bueno, si empezamos con el tiempo indicativo presente, por ejemplo, yo como, camino, yo sé, estoy hablando de presente, ¿ok? ¿Cómo lo usan un haitiano? Primero sabemos que en criollo haitiano el verbo tal como suena en la forma infinitiva. Infinitiva es cuando digo pensar, caminar, cantar, es el verbo mismo sin modificación. Entonces sabemos que en criollo haitiano el verbo tal como suena en la forma infinitiva presente. Para el presente de indicativo, solamente el hipo, que es el pronombre personal, y el verbo, sin agregar nada, ¿sí? Yo canto, moi chante. Y chante es el verbo, cantar. Pueden ver que para decirlo en presente sigo con el mismo chante, sin modificaciones, y yo agrego solamente el hipo. Ok. Entonces, ¿cómo se usa ese tiempo en criollo haitiano? Bueno, lo usan para algo que está sucediendo en el momento y que dura un tiempo corto. ¿Sí? En el manual tenemos el ejemplo, veo tu cuaderno. Veo tu cuaderno. Mueve calle ua. Lo veo. Y después sigo con otra cosa, ¿sí? Veo un auto en el momento. Bueno, no estoy hablando en caso de que uno está contando una historia. Estoy hablando de la forma práctica en nuestra conversación diaria o diaria, ¿sí? Entonces, el presente para el criollo haitiano se usa para algo que
está sucediendo en el presente, pero en un espacio de tiempo muy corto. Por otro lado, cuando se trata de algo que sucede en el presente y que sigue sucediendo por un largo tiempo, usamos en ese caso el presente de indicativo, pero en forma continua. Y sabemos que la forma continua, su marca es con la palabra up. ¿Ok? El verbo, tal como suena en modo indicativo presente, forma simple. Entonces, si agrego up antes del verbo, por ejemplo, el verbo cantar, yo dije hace un rato, moi chanté para la forma continua, entonces sería moi ap chanté, entonces el verbo cantar se convierte en ap chanté. Bueno, entonces eso me hace entender que esta es una situación que está sucediendo en el momento y que sigue sucediendo por un largo tiempo. Entonces el uso de ese presente que estamos hablando se usa en el caso de algo que está sucediendo y que va a seguir sucediendo por un largo tiempo, por un espacio de tiempo. Pero una cosa interesante que no debemos olvidar es que ese mismo presente se aplica para hablar del futuro, ¿sí? Tiene dos connotaciones. Presente continua para algo que está sucediendo y para algo que va a suceder en un futuro corto. ¿Ok? Por eso en ese ejemplo dice, estoy viendo tu cuaderno. Ese puede traducir o en ese ejemplo, estoy viendo tu cuaderno. O otro ejemplo, voy a ver tu cuaderno. Esos dos ejemplos, aunque en español tienen una connotación completamente diferente en espacio de tiempo, pero en criollo haitiano se usa el mismo presente progresiva. Se dice mapue cayeula. Se traduce como algo que estoy viendo tu cuaderno o voy a ver tu cuaderno. Ok, es interesante de entender muy bien esos dos presentes. Porque si entendemos el presente, el pasado y el futuro, vamos a entender bien el criollo haitiano. Porque los demás tiempos es solamente la repetición. Un repaso para los dos presentes. Presente simple, el hipo, el pronombre personal y el verbo tal como suena, sin modificaciones, sin agregar nada. Ese presente tiene que ver con algo que sucede en el presente, pero por un corto espacio de tiempo. ¿Ok? Sin embargo, el presente continua, que su marca es con la palabra up, tiene dos connotaciones para algo que está sucediendo en el presente y que va a seguir, o para algo que va a suceder en un futuro corto. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos al pasado. Seguimos con la misma forma indicativa, pero en el pasado simple. Bueno, es cierto, en español existe como dos pasados. Yo estuve o yo estaba. Cada uno tiene una connotación diferente. Pero en criollo haitiano, como le decía, pensamos negro y blanco, entonces el pasado es el pasado. Ok. Entonces, para hablar de cualquier pasado, que su marca es con la palabra te, lo usamos para el pasado, que
No importa si se trata de un pasado recién o si es un pasado muy lejos, usamos un solo pasado. Entonces, no hay problema. Ejemplo, li te campé dans la ria. Él se paró o se puso de pie o él paraba en la calle. Usa cualquier pasado, estamos en el modo indicativo, los dos pasados. Puedes usar el pasado de criollo haitiano para esos dos pasados. Entonces no hay mucho para contar del pasado. Y para hoy, bueno, ahora pasamos con el pasado, pero en forma progresiva. Porque como podemos ver en el libro, usamos los dos tiempos, que sea siempre o progresiva. Es para que uno pueda ver el uso de esos dos. Entonces, el pasado progresivo, que su connotación es con la palabra te ap, que también lo dicen tap, ¿ok? Entonces, ese pasado es para algo que sucedía en el pasado, pero que duraba un largo tiempo. Pero en el momento que estoy hablando, esa cosa no está sucediendo, porque ya pasó. No importa si fuera un tiempo de 1 hora o 10 horas o un año, pero lo importante es que ese suceso ya terminó en el momento que estoy hablando. Entonces, ese pasado, que tiene un espacio de tiempo más largo, pero que no tiene nada que ver con el presente, usamos el pasado progresivo. Usamos el pasado progresivo. Bueno. Y el ejemplo que tenemos acá dice, yo tap crié. Ellos estaban llorando o estuvieron llorando, no importa. O estaban gritando o estuvieron gritando. Bueno, ven para esos dos pasados, uso un solo pasado porque es el único que hay en criollo haitiano. Y así. Ahora terminamos con el futuro. El futuro, ya vimos un futuro porque el presente de indicativo, el presente progresivo, vimos también se usa como el futuro. Ahora estamos hablando del verdadero futuro. Pero ese futuro suena como un futuro más futuro o como más natural. Es el verdadero futuro. Bueno, porque el futuro que mencionamos antes es más con algunas expresiones. Sin embargo, ese futuro lo puedes usar de forma normal como un futuro que presenta una situación que va a suceder, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el presente. Es una decisión que uno lo toma de ahora para adelante. Y su marca es con la palabra pral. ¿Ok? Voy a beberlos o los beberé para hablar de algo que voy a tomar. Y terminamos con el futuro progresivo, que su marca es con pral o pral ap, como vimos en algunos verbos, lo exigen pral o pral ap. Aunque el entendimiento de ese futuro puede ser diferente, pral ap, especialmente cuando pral tiene más sentido de la conjugación del verbo il. Sin embargo, pral ap es como la partícula que se usa para ese futuro progresivo. ¿Ok?
Entonces, si uno usa apral, puedes traducir directamente el verbo ir más el otro verbo que viene después. Ok. Como en español, voy a ir, que es diferente de iré. Ok, bueno. Entonces, el futuro progresivo se usa para algo que va a suceder en el futuro, pero que va a durar más tiempo, un tiempo largo. Estarás pensando en ella. Es como vas a estar pensando en ella. Su traducción es upral o uapral. ¿Ve? En el libro puedo cambiar apral por pral ap también. Ou apral penser akli o pral ap penser akli. ¿Ves? Suena igual en criollo haitiano. Puede dar la vuelta, no hay un problema. Solamente la traducción puede exigir el verbo ir. ¿Quedamos ahí? Sí, quedamos ahí. La próxima clase vamos a hablar del modo condicional, simple y progresiva. ¿Sí? Te veo la próxima clase. Chao.